Imagina un mundo sin las carreteras, aviones y trenes a los que estamos acostumbrados. Un mundo donde los continentes están separados no solo por miles de kilómetros, sino también por barreras aparentemente insuperables. Desiertos abrasadores donde la arena se funde con el horizonte y cumbres heladas de montañas que tocan el mismísimo cielo. Fue en un mundo así donde nació uno de los mayores logros de la humanidad, la Gran Ruta de la Seda. No era simplemente un camino, sino toda una telaraña de rutas comerciales y de caravanas que, como un sistema circulatorio, conectó durante 1500 años las lejanas civilizaciones de Oriente y Occidente. Su poético nombre, que evoca imágenes de lujo y misterio, se debe a una sola mercancía: la seda. Este precioso material, cuyo secreto de producción fue guardado durante siglos en China, era valorado en Occidente literalmente a peso de oro. Se convirtió en un símbolo no solo de riqueza, sino también del inalcanzable exotismo oriental. Sin embargo, el término Gran Ruta de la Seda apareció mucho más tarde, en 1877. Fue acuñado por el geógrafo alemán, el barón Ferdinand von Richthofen, quien, estudiando mapas y rutas antiguas, quiso subrayar el papel excepcional de la seda en el comercio entre imperios. En realidad, la ruta de la seda era polifacética y diversa. No era una única autopista, sino más bien una red ramificada de caminos que cambiaba constantemente bajo la influencia de las guerras, la política y el clima. La longitud total de sus rutas principales era de unos 7.000 a 12.000 kilómetros. El camino comenzaba en la antigua capital de China, Xi'an, entonces Chang'an, y llevaba a las caravanas hacia el oeste. Al borde del gran desierto de Taklamakan se bifurcaba. El camino del norte pasaba por los oasis de Turfán, cruzaba las montañas del Pamir y se adentraba en el valle de Ferganá y las estepas kazajas. El camino del sur bordeaba el desierto por el sur, pasando por los antiguos reinos de Jotán y Yarkand, y conducía a Bactria, el actual Afganistán, y desde allí a Partia, la India y el cercano Oriente, hasta las costas del mar Mediterráneo. Por estas arterias, como la sangre por las venas, la vida fluía sin cesar. Lenta, paso a paso, avanzaban los camellos pesadamente cargados, los barcos del desierto. Sus siluetas contra el sol poniente se convirtieron en el símbolo eterno de esta ruta. No solo transportaban seda, en los sacos de viaje de los mercaderes se podía encontrar porcelana, té, papel, especias, jade, artículos de laca e incluso pólvora. En dirección contraria, hacia oriente, llevaban vidrio, tejidos de lana, vino, incienso y los famosos caballos celestiales, tan apreciados en China. Pero las mercancías eran solo la parte visible de este grandioso intercambio. Junto con las caravanas viajaban ideas, tecnologías, religiones, idiomas y tradiciones culturales, cambiando para siempre el rostro de civilizaciones enteras. Fue aquí, en los polvorientos caminos que se perdían en el horizonte, donde tuvo lugar la primera globalización de la historia, tejiendo los destinos de los pueblos en un único tapiz histórico. Arenas y estrellas. El comienzo de las rutas caravaneras. La Gran Ruta de la Seda no surgió de la nada, como un río caudaloso nacido de la confluencia de cientos de arroyos anónimos. Absorbió senderos trazados miles de años antes de que la seda china emprendiera su primer gran viaje hacia Occidente. Mucho antes de que la historia diera nombre a este fenómeno, la gente ya comerciaba, superando enormes distancias en busca de tesoros raros y valiosos. Estos fueron los primeros hilos con los que más tarde se tejería el grandioso lienzo de las conexiones intercontinentales. Uno de los más antiguos fue la llamada Ruta del Jade. Para China, el jade no era simplemente una piedra hermosa, se consideraba sagrada, un símbolo de pureza, inmortalidad y poder. Sus mejores yacimientos se encontraban lejos, al oeste, en las montañas Kunlun, en el territorio del actual Xinjiang. Durante milenios,
Este precioso mineral fue transportado desde allí a las regiones centrales de China, formando una de las primeras rutas comerciales estables. No menos antigua era la ruta del lapislázuli, por la cual se transportaba lapislázuli desde Badakhshan, una región montañosa en el territorio de los actuales Afganistán y Tayikistán, a Egipto, Mesopotamia y el Valle del Indo. Esta piedra de un profundo color azul era muy apreciada por las civilizaciones antiguas. Con ella se elaboraban joyas para faraones y sacerdotes, lo que demuestra la existencia de una extensa red comercial ya en el tercer milenio antes de Cristo. Una enorme contribución a la creación de la infraestructura para las futuras caravanas la hizo el imperio persa aqueménida. En el siglo V a.C., por orden del rey Darío I, se construyó el famoso Camino Real, que conectaba las grandes ciudades de Susa y Sardes. Este camino, de casi 2.400 kilómetros de longitud, estaba equipado con estaciones para el cambio de caballos y estaba vigilado, lo que permitía a los correos recorrer la enorme distancia en solo 7 días. Creado inicialmente para fines militares y administrativos, fomentó un floreciente desarrollo del comercio. Sin embargo, ninguna de estas rutas podría haber existido sin el principal héroe de la era preindustrial, el camello. Fue este animal resistente el que hizo posible atravesar los vastos y áridos desiertos de Asia Central. El camello bactriano de 2 jorobas, capaz de transportar cargas pesadas y pasar semanas sin agua, se convirtió en el verdadero barco del desierto. Los primeros mercaderes no eran tanto comerciantes como valientes viajeros y pioneros. Orientándose por las estrellas, aprendiendo de las tribus locales y arriesgándolo todo, lenta pero firmemente trazaron caminos, conectando oasis y ciudades. Aún no sabían que eran parte de un proceso global, pero fueron sus pasos, dejados en las arenas hace milenios, los que delinearon la futura ruta de la Gran Ruta de la Seda, preparando el terreno para un grandioso acercamiento de mundos. El Imperio Han y el nacimiento de la Gran Ruta. La historia oficial de la Gran Ruta de la Seda no comienza con un fardo de seda ni con un pacífico tratado comercial, sino con el estruendo de los cascos y el entrechocar de las armas. El nacimiento de la Gran Ruta fue dictado por la dura necesidad militar del poderoso imperio chino Han, que en el siglo II a.C. se enfrentó a una implacable amenaza del norte. Las tribus nómadas de los Xiongnu, temibles e huidizos guerreros de la estepa, habían estado realizando incursiones devastadoras en tierras chinas durante décadas. Ni siquiera la Gran Muralla podía siempre contener sus rápidos ataques. El joven y ambicioso emperador Wu, 141-87 a.C., cansado de la táctica defensiva, buscaba una ventaja decisiva en esta agotadora lucha. Le llegaron noticias de que lejos, al oeste, vivía una poderosa tribu, los Yuezhi, que una vez fueron expulsados de sus tierras por los Xiongnu y ansiaban venganza. El emperador Wu ideó un audaz plan estratégico: encontrar a estos potenciales aliados y firmar con ellos un pacto militar para asestar un golpe demoledor a los Xiongnu desde 2 frentes. Para llevar a cabo esta arriesgada y sin precedentes misión, se necesitaba un hombre de excepcional valentía y resistencia. La elección recayó en un funcionario de la corte llamado Zhang Qian. En el 138 a.C., al frente de una embajada de más de 100 personas, emprendió un peligroso viaje hacia el oeste, a tierras inexploradas. Su camino atravesaba territorios controlados por los Xiongnu, y casi de inmediato la caravana fue capturada. Zhang Qian pasó 10 largos años en cautiverio. Durante este tiempo no se doblegó, sino que, por el contrario, logró ganarse la confianza, se casó con una mujer local e incluso tuvo hijos. Sin embargo, no olvidó su objetivo principal, guardando cuidadosamente sus credenciales de embajador. Aprovechando un momento oportuno, Zhang Qian huyó con su familia y su fiel sirviente. En lugar de regresar a casa, continuó su camino hacia el oeste y finalmente llegó a las tierras de las que en China solo se contaban leyendas. Visitó la próspera Dayuan, Valle de Ferganá, Kangyu y Bactria,
donde encontró a los Yuezhi. Para su profunda decepción, estos, ya establecidos en nuevas y fértiles tierras, habían perdido todo interés en la guerra con sus antiguos enemigos. La principal tarea diplomática de la misión había fracasado. Después de pasar otro año en el extranjero, Zhang Qian emprendió el camino de regreso, que de nuevo estuvo lleno de peligros. Volvió a caer prisionero de los Xiongnu, y solo un año después logró escapar durante las luchas internas en el campamento enemigo. En el 125 a.C., 13 años después del inicio de su expedición, finalmente regresó a su patria. De todo el destacamento, solo él y su fiel sirviente sobrevivieron. A pesar del fracaso del objetivo principal, el regreso de Zhang Qian fue un triunfo. Trajo al emperador Wu un conocimiento inestimable, la primera información fidedigna sobre los pueblos, las ciudades, la cultura y las mercancías de Asia Central. Sus relatos sobre reinos ricos y, sobre todo, sobre los extraordinarios caballos celestiales de Ferganá, que superaban en resistencia y fuerza a los pequeños caballos chinos, impresionaron enormemente al emperador. Estos caballos eran vitales para crear una caballería poderosa capaz de hacer frente a los Xiongnu. Fue en este momento cuando las prioridades estratégicas del imperio cambiaron. Al darse cuenta de los colosales beneficios económicos y militares, el emperador Wu abandonó la política de aislamiento. El viaje de Zhang Qian, inicialmente una misión de reconocimiento militar, abrió para China un mundo completamente nuevo. Siguiendo los pasos de Zhang Qian, las primeras embajadas oficiales y caravanas comerciales se dirigieron hacia el oeste. Así, gracias a la valentía de un hombre, los antiguos y dispersos senderos se convirtieron en una ruta sistemáticamente utilizada, que hoy conocemos como la Gran Ruta de la Seda, y las puertas a Occidente se abrieron de par en par para el Imperio Celeste. ¿Qué traía Oriente? Si la caravana que se dirigía al oeste fuera un ser vivo, su sangre sería la seda. Fue esta mercancía, misteriosa y deseada, la que dio su nombre a la Gran Ruta y se convirtió en el motor del comercio que cambió el mundo. Las caravanas que salían de los límites del Reino del Medio no solo llevaban mercancías, eran guardianas de maravillas, la encarnación material de una civilización refinada e inalcanzable, cuyos secretos Occidente anhelaba conocer. El principal tesoro, sin duda, era la seda. Durante casi 3 milenios, China fue el único lugar en la Tierra donde se conocía el secreto de su producción. Según la leyenda, fue descubierto en el siglo XXVII a.C. por la esposa del mítico emperador amarillo, llamada Lei Su. Dejó caer accidentalmente un capullo de gusano de seda en una taza de té caliente, y descubrió que de él se podía extraer un hilo increíblemente largo y resistente. Este secreto se convirtió en uno de los mayores secretos de Estado de la antigua China. Cualquier intento de sacar del país orugas de gusano de seda, sus larvas o semillas de morera, se castigaba con la muerte. Para Occidente, acostumbrado a la tosca lana, el lino y el algodón, la seda china parecía magia. Era ligera como una telaraña, pero resistente. Calentaba en el frío y refrescaba en el calor. Su superficie brillaba al sol, creando la ilusión de luz líquida. Cuando la seda llegó por primera vez al Imperio Romano, causó furor y se convirtió en el símbolo absoluto de riqueza y poder. La nobleza romana enloqueció por este aire tejido, pagando por él su peso en oro. Emperadores y senadores se vestían con togas de seda, y las matronas adineradas llevaban vestidos semitransparentes, lo que provocaba la ira de los moralistas, que consideraban esta tela un símbolo de decadencia y de la ruina del Estado. El valor de la seda era tan alto que a menudo se utilizaba como moneda. Con ella se pagaba el salario a los soldados, el tributo a los bárbaros y los impuestos. Pero las caravanas no solo llevaban seda. No menos demanda tenía la porcelana, el oro blanco de China. Fina, sonora, translúcida, asombraba por su elegancia y resistencia en comparación con la tosca cerámica de Occidente. Con ella se hacían refinados cuencos,
jarrones y estatuillas que se convirtieron en objetos de colección. En los fardos de viaje también se podían encontrar elegantes artículos de laca, joyeros, vajillas, biombos. La tecnología de su fabricación era compleja y laboriosa. La base de madera o tela se cubría con decenas de capas de savia del árbol de la laca. El resultado era una superficie perfectamente lisa, brillante e impermeable, que se decoraba con las más finas pinturas. Además de los artículos de lujo, Oriente compartía con el mundo sus mayores inventos. El papel, creado en China, revolucionó el almacenamiento y la transmisión del conocimiento, convirtiéndose en la base para el desarrollo de la educación, la ciencia y la burocracia en todo el mundo. Y la pólvora, utilizada inicialmente por los chinos para los fuegos artificiales, al llegar a Occidente, cambió para siempre el arte de la guerra. Junto con estas mercancías, en las caravanas viajaban té, especias, el preciado jade y hierbas medicinales. Cada fardo descargado del lomo de un camello cansado en algún lugar de Antioquía o Roma no era solo una mercancía, era un fragmento de una cultura lejana y grandiosa que despertaba la imaginación, daba lugar a leyendas e incitaba inexorablemente a los europeos hacia el misterioso y fabuloso Oriente. ¿Qué traía Occidente? El entusiasmo que la seda despertaba en Occidente era tan grande que es fácil imaginar la ruta de la seda como una calle de un solo sentido. Parecería que todo el mundo anhelaba solo los tesoros de China, mientras que el propio Reino del Medio, autosuficiente y orgulloso, no necesitaba nada del exterior. Pero esto estaba lejos de ser así. Si de Oriente a Occidente se movía un torrente de lujo refinado, en dirección contraria venía un flujo no menos deseado de productos exóticos, sabores extraños y, lo más importante, recursos estratégicos, sin los cuales la historia de China podría haber tomado un rumbo muy diferente. Todo comenzó, como recordamos, no con el lujo, sino con una necesidad acuciante. El primer y más importante producto que China buscó en Occidente fueron los caballos. Los famosos caballos celestiales de Dayuan, el valle de Ferganá, se convirtieron en una obsesión para el emperador Wu. Grandes, fuertes e increíblemente resistentes, eran todo lo contrario a los pequeños caballos chinos. Precisamente esa caballería era necesaria para luchar contra los rápidos y ágiles jinetes Xiongnu. La demanda de estos corceles era tan alta que China estaba dispuesta a pagar por ellos enormes rollos de seda, e incluso a emprender campañas militares para asegurar un suministro ininterrumpido. De este modo, fue el caballo, y no la seda, la llave que realmente abrió las puertas de la ruta de la seda. Sin embargo, una vez que el camino estuvo trazado, otros productos fluyeron hacia China, capaces de sorprender y deleitar incluso a los cortesanos más sofisticados. El vidrio gozaba de una demanda especial. Aunque en China existían sus propias tecnologías para producir vidrio opaco, no se podían comparar con las creaciones de los maestros de la Siria romana y Alejandría. Su vidrio era transparente, de colores vivos e increíblemente elaborado. Las copas, jarrones y cuentas romanas parecían tejidas de luz solidificada. En China, eran valorados como joyas raras y se les llamaba liuli, colocándolos en las tumbas de la nobleza junto con el jade y el bronce. Del Mediterráneo y Persia se traían tejidos de lana y lino, especialmente alfombras. Los chinos, maestros de la seda y el algodón, no tenían igual en la producción de telas ligeras, pero carecían de la tecnología para crear las alfombras densas y peludas que aportaban calor y comodidad a las viviendas. Los vivos diseños y la alta calidad de las alfombras persas y sogdianas las convirtieron en un artículo de lujo en los hogares de la aristocracia china. Junto con las caravanas, llegaron a China nuevos sabores. El viajero Shang Qian trajo de Asia Central no solo información sobre los caballos, sino también la vid. Hasta ese momento, China no conocía el vino de uva, prefiriendo bebidas a base de arroz y otros cereales. El vino, exótico y embriagador,
se convirtió rápidamente en una bebida popular entre la élite, un símbolo de celebración y de contacto con culturas lejanas. Finalmente, se traían a China perfumes, como el incienso y la mirra de Arabia, metales preciosos, especialmente objetos de plata de la Persia sasánida, cuyo estilo artístico tuvo una notable influencia en el arte chino, así como especias y tintes. Así nació una avidez bilateral por las maravillas. La ruta de la seda no era solo un camino por el que China vendía sus tesoros. Era una encrucijada bulliciosa donde cada una de las grandes civilizaciones encontraba algo nuevo, deseado y sorprendente, absorbiendo con avidez la cultura y la artesanía de sus lejanos vecinos. Peligros y maravillas del camino. El viaje por la gran ruta de la seda en nuestra imaginación a menudo está rodeado de un aura romántica, una interminable fila de camellos, meciéndose suavemente entre las dunas bajo una lluvia de estrellas brillantes. Pero detrás de esta pintoresca imagen se escondía una realidad dura y despiadada. Cada paso en este camino era una prueba de resistencia, y cada kilómetro recorrido, una victoria sobre la muerte. El camino era igualmente generoso tanto en peligros mortales como en maravillas impresionantes. La primera y más obvia amenaza provenía de la gente. Una rica caravana cargada de seda, especias y joyas. Era una presa codiciada para los bandidos y las tribus nómadas, para quienes el pillaje era un oficio como para otros el comercio. Bandas de ladrones acechaban a los mercaderes en estrechos desfiladeros montañosos o en medio de llanuras desiertas, donde no había posibilidad de salvación. Por lo tanto, ninguna caravana partía sin una imponente escolta armada. La seguridad en el camino dependía directamente de la estabilidad de los imperios que atravesaba. En periodos de paz, como durante las poderosas dinastías Han o Tang, o más tarde, bajo el dominio de los mongoles, los caminos se volvían relativamente seguros. Pero tan pronto como el poder central se debilitaba, la ruta se convertía en una trampa mortal. Sin embargo, incluso el bandido más feroz no era nada comparado con el principal enemigo del viajero, la propia naturaleza. El corazón de la ruta de la seda atravesaba algunos de los paisajes más inhóspitos del planeta. En el oeste de China, las caravanas se encontraban con el desierto de Taklamakan, cuyo nombre se traduce como «Si entras, no saldrás». Era un mar de arenas movedizas, donde durante el día reinaba un calor abrasador y por la noche un frío glacial. Terribles tormentas de arena, los huracanes negros, podían aparecer de repente, sepultando a toda una caravana en cuestión de minutos. El agua era aquí el tesoro más grande, y su ausencia, una muerte segura. Los huesos blanqueados de hombres y animales servían como sombríos hitos, marcando el camino para los que venían detrás. A aquellos que lograban cruzar el desierto les esperaba una nueva prueba: las montañas, las imponentes cordilleras del Pamir, a las que llamaban el techo del mundo. El Tian Shan y el Karakorum se alzaban en el camino como un muro infranqueable. A los viajeros les esperaban estrechos senderos que serpentean sobre abismos sin fondo, donde un solo paso en falso conllevaba la muerte. En invierno, los caminos se cubrían de nieve profunda y de las cumbres se desprendían estruendosas avalanchas. El aire enrarecido de los puertos de montaña provocaba el mal de altura, terribles dolores de cabeza, náuseas y debilidad. Y sin embargo, a pesar de todos estos horrores, el camino seguía atrayendo, porque detrás de cada paso de montaña y de cada desierto, al viajero le esperaba una recompensa: fabulosas ciudades oasis que parecían un verdadero paraíso después de las penurias sufridas. Estas ciudades no eran simplemente paradas para descansar, eran perlas ensartadas en el hilo de la ruta de la seda. La legendaria Samarcanda, corazón de Sogdiana, que los griegos llamaban Maracanda, asombraba la imaginación con sus cúpulas turquesas, sus bulliciosos bazares y los embriagadores aromas de especias, frutas y carne asada. Era un crisol de culturas, donde se podían oír decenas de idiomas,
y encontrar mercaderes de todo el mundo. La sagrada Bujará atraía con sus altos minaretes y madrazas, siendo no solo un centro de comercio, sino también un foco de ciencia y religión. Merv, una de las ciudades más grandes de su tiempo, era famosa por sus bibliotecas y jardines, un oasis verde en medio del desierto de Karakum. Estas ciudades eran la prueba viviente de que la Gran Ruta no era solo un camino de peligros, sino también un camino de maravillas. Eran faros de civilización en un océano de desiertos y montañas, dando a los viajeros fuerza y esperanza. Y por ver su esplendor y tocar sus riquezas, miles de comerciantes, peregrinos y aventureros emprendían una y otra vez este largo y arriesgado viaje. Samarcanda, el corazón de la Ruta Media. Si la Gran Ruta de la Seda era la arteria que conectaba mundos lejanos, Samarcanda era su corazón palpitante. No era simplemente una ciudad, sino la idea misma, el sueño y el destino del viaje. Situada en el fértil valle del río Sarafshan, era el lugar ideal para descansar después del agotador cruce del desierto o de los altos puertos de montaña. Pero, lo que es más importante, era el principal cruce de caminos, el punto donde convergían, se entrelazaban y se separaban de nuevo las rutas caravaneras, las culturas, los idiomas y las religiones. Su nombre, como una especia, excitaba la imaginación y atraía a viajeros de todos los rincones del mundo. Antigua como las propias leyendas, la ciudad, conocida por los griegos como Maracanda, vio en sus calles a los guerreros de Alejandro Magno. La tradición cuenta que, al conquistarla en el 329 a.C., el gran general exclamó: «Todo lo que he oído sobre la belleza de Samarcanda es verdad, excepto que es aún más hermosa de lo que imaginaba». Estas palabras definieron su reputación durante siglos, pero los verdaderos dueños de este cruce de caminos y genios del comercio eran los sogdianos, un pueblo de habla iraní que habitaba estas tierras. No eran guerreros ni constructores de imperios, sino comerciantes natos, diplomáticos e intermediarios. Su lengua, el sogdiano, se convirtió en la lingua franca, el idioma de comunicación internacional, en la mayor parte de la Ruta de la Seda. Se podían encontrar colonias sogdianas desde las orillas del Mar Negro hasta la propia China. Eran ellos quienes asumían el tramo más arriesgado del camino, guiando con maestría las caravanas a través de montañas y desiertos. Y era en sus manos donde la seda china se convertía en plata persa, y las especias indias en vidrio bizantino. Entrar en el bazar de Samarcanda significaba sumergirse en un océano hirviente de humanidad. El aire era denso y embriagador, impregnado de los aromas del cardamomo y la canela, los olores de la carne asada, el pan recién horneado y los melones dulces. En el estruendo ensordecedor se mezclaban decenas de dialectos. Aquí se podía encontrar a un mandarín chino buscando los mejores corceles de Ferganá, a un mercader persa extendiendo sobre una alfombra brillantes vasijas de vidrio, a un brahmán indio en medio de una disputa filosófica, y a un monje nestoriano rezando en voz baja en un rincón. En los puestos brillaban los tesoros de todo el mundo conocido. Rollos de seda de Changán yacían junto a artículos de cuero finamente trabajados. Los artesanos locales eran famosos por su producción de papel de alta calidad, una tecnología que aprendieron de prisioneros chinos, así como de terciopelo, arreos para caballos y joyas. Samarcanda alcanzaría su máximo esplendor arquitectónico más tarde, en los siglos XIV y XV, bajo Tamerlán y sus descendientes, quienes la convertirían en la capital de su vasto imperio. Fue entonces cuando se erigieron las grandiosas mezquitas y madrazas, revestidas con los famosos azulejos azules y turquesas, que se convirtieron en la tarjeta de visita de la ciudad. Pero esta construcción monumental no habría sido posible sin la base de riqueza y fama que sentó la Ruta de la Seda. Las majestuosas cúpulas, apuntando al cielo, se convirtieron en un símbolo visible del papel que la ciudad desempeñó durante siglos. Ser un puente entre civilizaciones
un lugar donde el pulso de la gran ruta se sentía con más fuerza. Caravanserais, los hoteles del desierto. Un viaje de miles de kilómetros no se puede hacer de una sola vez. Se compone de innumerables etapas individuales, de amanecer a atardecer, de una fuente de agua a otra, y al final de cada día agotador, cuando el sol abrasador se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo las arenas de tonos carmesí. A la vista del viajero cansado aparecía un espectáculo largamente esperado. Los muros austeros pero salvadores de un caravansar. No eran simplemente posadas. Eran nodos vitales sin los cuales el sistema circulatorio de la ruta de la seda no podría haber funcionado. Eran islas de vida en un océano de arena y piedra, fortalezas de hospitalidad ancladas en el viento. La palabra caravansar es de origen persa y significa literalmente palacio para la caravana. Pero había poco de palaciego en estas construcciones. Su principal objetivo no era el lujo, sino la seguridad y la funcionalidad. Por fuera, un caravansar se asemejaba a una fortaleza inexpugnable. Muros sólidos y ciegos, construidos con adobe o piedra, se alzaban sobre el paisaje desértico. Apenas tenían ventanas, y la única entrada eran unas puertas macizas, revestidas de hierro, que se cerraban herméticamente al anochecer y eran vigiladas por guardias. Cualquiera que no lograra entrar antes de la puesta de sol, se quedaba solo frente al desierto nocturno y sus peligros. Pero en cuanto el viajero cruzaba esas puertas, entraba en un mundo completamente diferente. Toda la vida del caravansar bullía en torno a un espacioso patio interior a cielo abierto. Lo primero era cuidar de los animales, el principal capital de cualquier mercader. Los camellos y los caballos eran llevados al pozo o cisterna en el centro del patio para beber, y luego se alojaban en establos situados a lo largo del perímetro de la primera planta. Allí mismo, en nichos cubiertos llamados iguanes, se almacenaban durante la noche los fardos con las valiosas mercancías. La gente subía al segundo piso. Allí se encontraban las modestas habitaciones, pequeñas celdas, a menudo desprovistas de cualquier mueble excepto una estera en el suelo. Las condiciones eran espartanas, pero después de un largo día en la silla de montar, un techo sobre la cabeza y un suelo firme parecían el colmo del confort. En el comedor común se podía conseguir comida sencilla pero sustanciosa, un guiso caliente, tortas de pan, dátiles, y beber una taza de té, limpiándose el polvo del camino. Pero un caravansar era mucho más que un simple lugar para pernoctar. Era un centro de información, una bolsa de valores y un crisol de culturas. En el murmullo de cientos de voces, mezclado con el rugido de los camellos y el balido de las ovejas, se podía enterar uno de todo. Aquí se intercambiaba la mercancía más valiosa, información sobre el estado de los caminos más adelante, sobre bandas de ladrones, sobre los precios de la seda en Samarcanda o del vidrio en Bagdad. Aquí se cerraban tratos, se contrataban guías y guardias. Por las noches, junto al fuego, un mercader persa podía compartir su comida con un funcionario chino y un peregrino budista entablar conversación con un comerciante sogdiano. Se contaban historias, se cantaban canciones, se transmitían de boca en boca las noticias de las lejanas capitales. Era en estos patios resonantes, impregnados de los olores a humo, sudor y especias, donde la gran ruta de la seda pasaba de ser una línea abstracta en un mapa a una realidad humana viva y palpitante. Y con los primeros rayos de sol, las enormes puertas se abrían de nuevo, dejando salir a las caravanas descansadas, que continuaban su interminable viaje, llevando en sus alforjas no solo mercancías, sino también fragmentos de las historias que habían oído entre aquellos muros seguros. Las mujeres de la ruta de la seda. La historia de la ruta de la seda es, ante todo, una historia de hombres. Nos imaginamos fácilmente a mercaderes barbudos, a rudos guerreros guardaespaldas, a arrieros de camellos y a solitarios monjes errantes. Sus nombres y hazañas se conservan ocasionalmente en las crónicas, pero detrás de cada una de estas siluetas masculinas
que proyectan largas sombras sobre las arenas de los desiertos. Casi siempre había una mujer. Su historia es mucho más silenciosa, sus huellas son casi imperceptibles, pero sin ella, el grandioso tapiz de la Gran Ruta estaría incompleto. Las mujeres fueron sus hilos invisibles, sus heroínas silenciosas, y a veces, su mayor víctima. El papel más común y más discreto era el de la esposa del mercader. Ella era el apoyo invisible sobre el que se sostenía toda la empresa. Al despedir a su marido en un viaje que podía durar meses o incluso años, se convertía en la cabeza de la familia y del negocio. En sus frágiles manos quedaban la casa, los hijos, las finanzas y a menudo la gestión de la tienda o el taller. Mientras el hombre arriesgaba su vida en caminos lejanos, la mujer libraba su propia batalla, no menos difícil, contra las deudas, las enfermedades y la incertidumbre. Ella esperaba, rezaba a los dioses por un regreso seguro y llevaba sola todo el peso de la responsabilidad. Sus vidas estaban tejidas de largas esperas, ansiedad y cartas esporádicas traídas por alguna caravana ocasional. Pero a veces las propias mujeres se convertían en mercancía, la más valiosa y frágil. En la alta política, las alianzas matrimoniales eran un instrumento diplomático tan importante como los tratados comerciales. Los emperadores chinos, buscando asegurar sus fronteras, enviaban princesas de la casa Han como esposas a los jefes de las tribus nómadas, como los Wusun. Estas jóvenes, criadas en el lujo y la refinada cultura de palacio, eran llevadas a miles de kilómetros de distancia, a las duras estepas, a un entorno extraño y a menudo hostil. Eran hilos de seda vivos con los que se cosían los intereses de los imperios. Arrancadas de su hogar, familia e idioma, debían traer la paz y la influencia de su patria, sacrificando su propia felicidad. Consigo llevaban trajes de seda, instrumentos musicales, costumbres y quizás los primeros brotes del intercambio cultural. Sin embargo, no todas las mujeres eran figuras pasivas en el juego de los hombres. Para algunas, la religión abría un camino a la libertad y a los viajes, inalcanzable en la vida ordinaria. Esto se aplicaba especialmente a las monjas budistas. A diferencia de la mayoría de las mujeres, atadas al hogar, ellas podían realizar peregrinaciones a lugares sagrados en la India y Asia Central. Tales viajes eran tan peligrosos como las expediciones comerciales, pero daban a la mujer una oportunidad única de ver el mundo, recibir educación y formar parte del gran intercambio de ideas. Llevaban consigo textos sagrados, conocimientos y prácticas espirituales, desempeñando un papel importante en la difusión del budismo. Por supuesto, también había raras excepciones. Mujeres gobernantes de ciudades-estado en los oasis, cuya palabra era ley. Talentosas bailarinas y músicas, cuyo arte era apreciado en las capitales desde Constantinopla hasta Changán. Posaderas de caravanseráis, que gobernaban su pequeño mundo con mano de hierro. Sus historias apenas están registradas, pero su presencia invisible se sentía en cada paso del camino, en los patrones de una alfombra tejida, en el sabor de la comida preparada, en la melodía de una canción escuchada junto al fuego. Fueron participantes silenciosas pero indispensables en el gran movimiento de las caravanas, cuyos destinos están entretejidos para siempre en la tela de seda de la historia. Religiones en el camino. De Buda a Alá. La carga más valiosa que transportaban las caravanas a menudo era invisible a los ojos y no tenía peso. No se podía meter en fardos ni valorar en monedas de oro. Junto con la seda, el vidrio y las especias, por los antiguos senderos viajaban ideas, creencias y cosmovisiones enteras, que cambiaron las almas de las personas y los destinos de los imperios mucho más que cualquier mercancía. La Gran Ruta de la Seda no era solo un mercado para comerciantes, sino también un grandioso bazar de la fe, donde las religiones se encontraban, discutían, se mezclaban y encontraban nuevos seguidores. La primera gran religión mundial en realizar el largo viaje hacia el este fue el budismo. Nacida en la India,
esta doctrina de la compasión y la liberación del sufrimiento comenzó su pacífica marcha a lo largo de las rutas de las caravanas. Sus principales misioneros no fueron conquistadores, sino monjes errantes y mercaderes. Los monjes peregrinos, como el futuro y famoso Xuanzang, con solo un bastón en la mano y los sagrados sutras a la espalda, emprendían viajes mortales para llevar la luz de la enseñanza a nuevas tierras. Los comerciantes, por su parte, al estar lejos de casa y enfrentarse constantemente a los peligros, aceptaban de buen grado una fe que les proporcionaba apoyo espiritual y consuelo. Además, una religión común creaba confianza entre los socios comerciales, construyendo puentes no solo entre ciudades, sino también entre corazones. En su camino, el budismo dejó huellas visibles. En las rocas a lo largo de las rutas de las caravanas, los monjes excavaron grandiosos monasterios rupestres. Las grutas de Dunhuang, las cuevas de los 1000 Budas en el oasis de Turfan, y las otrora majestuosas, y ahora perdidas, estatuas gigantes de Buda en Bamiyan. Todo esto no eran simplemente templos, eran caravanserais espirituales, donde los viajeros podían encontrar no solo un refugio para el cuerpo, sino también alimento para el alma. Al llegar a China durante la dinastía Han, el budismo fue percibido inicialmente como una exótica creencia extranjera. Pero en las épocas de agitación y trastornos que siguieron a la caída de los Han, su filosofía de compasión y la promesa de salvación en el nirvana encontraron una profunda resonancia en millones de chinos, convirtiéndose en una de las 3 grandes religiones del Imperio Celeste, junto con el taoísmo y el confucianismo. Asia Central, el corazón de la Ruta de la Seda, fue un verdadero crisol de creencias. Aquí floreció durante siglos el zoroastrismo, la antigua religión de Persia con su culto al fuego y la eterna lucha entre el bien y el mal. Desde aquí también se extendió a lo largo de las rutas comerciales el maniqueísmo, una doctrina sincrética que mezclaba de forma peculiar elementos del zoroastrismo, el budismo y el cristianismo. Esta religión de la luz, fundada por el profeta Mani, fue extremadamente popular entre los comerciantes sogdianos. Desde el oeste, desde Bizancio, por los mismos caminos avanzaba el cristianismo nestoriano. Huyendo de la persecución en su tierra natal, los nestorianos fundaron sus comunidades e iglesias por toda Asia, llegando hasta las mismísimas capitales de China. Pero en el siglo VII, desde los desiertos de Arabia llegó una fuerza nueva, joven y apasionada, destinada a cambiar para siempre el paisaje espiritual de la región. Era el Islam. A diferencia de la predicación pacífica del budismo, su expansión siguió a las fulminantes conquistas árabes. Para el siglo VIII, los ejércitos musulmanes habían llegado a Asia Central. Antiguos centros de comercio como Samarcanda y Bujará se transformaron gradualmente en brillantes capitales del mundo islámico. La llamada del muezín desde los altos minaretes ahogó el tañido de las campanas de las iglesias cristianas y las silenciosas oraciones en los monasterios budistas. Los adoradores del fuego zoroastrianos fueron desplazados y sus templos de fuego se extinguieron. El Islam trajo consigo no solo una nueva fe, sino también el idioma árabe, la caligrafía, la ciencia y la arquitectura, definiendo para siempre el carácter cultural de esta región. Así, la Gran Ruta de la Seda fue testigo del nacimiento, florecimiento y declive de mundos religiosos enteros. En una misma ciudad, en una misma encrucijada, en diferentes siglos, se podía ver una estupa budista, una iglesia cristiana, un altar de fuego zoroastriano y, finalmente, el minarete de una mezquita apuntando al cielo. Este fue el camino por el que la humanidad mantuvo su interminable diálogo con Dios. Marco Polo y el sueño europeo de Oriente. A finales del siglo XIII, cuando Europa era un mundo fragmentado por guerras feudales y dogmas religiosos, y Oriente parecía una leyenda lejana y nebulosa, el nombre de un mercader veneciano resonó como un trueno, cambiando para siempre la percepción que los europeos tenían del planeta. Se llamaba Marco Polo. Y aunque no fue el primer ni el único europeo en llegar a China,
A él estaba destinado convertir los vagos mitos sobre Oriente en una realidad tangible, aunque casi increíble. ¿Quién era en realidad? Marco Polo no era un geógrafo erudito ni un noble caballero descubridor. Provenía de una familia de mercaderes. Su padre Nicolò y su tío Maffeo ya eran comerciantes experimentados, cuyas rutas caravaneras les habían llevado más lejos que a cualquiera de sus compatriotas, hasta la mismísima corte del gran Khan mongol Kublai, nieto de Genghis Khan, que gobernaba el vasto imperio Yuan, del cual China formaba parte. En su segundo viaje en 1271, llevaron consigo a Marco, de 17 años. Este viaje se prolongó durante 24 años y se convirtió en la obra de su vida. Al llegar a la capital de verano del Khan, Xanadu, el joven veneciano logró cautivar a Kublai con su inteligencia, su capacidad de observación y su don para los idiomas. El Khan, un gobernante sabio y pragmático, valoraba a las personas de amplias miras y a menudo desconfiaba de sus propios funcionarios. Tomó al joven europeo bajo su protección y durante 17 largos años lo convirtió en su hombre de confianza, su enviado personal. Viajando con encargos del Khan a los rincones más remotos de su inmenso imperio, Marco Polo vio lo que ningún habitante de la Europa medieval podría haber imaginado. Vio ciudades prósperas con poblaciones de millones de habitantes, cuando la ciudad europea más grande apenas contaba con 50,000. Vio un sistema de correos imperial que funcionaba con precisión, con miles de estaciones donde los mensajeros a caballo entregaban los decretos del Khan. Describió con asombro el papel moneda, un simple papel con el sello del Khan, que tenía el poder del oro, mientras que Europa realizaba engorrosos cálculos con monedas de metal. Habló de piedras negras, carbón, que ardían mejor y por más tiempo que la leña, y de un sistema de canales de tal longitud que se podía viajar por ellos durante meses. Para él, China, o Cathay como la llamaba, no era un país bárbaro, sino una civilización en muchos aspectos superior a la suya. Al regresar a Venecia en 1295, Polo era un extraño. Sus relatos sobre riquezas incalculables, un imperio organizado y costumbres extrañas parecían tan fantásticos a sus compatriotas que no le creyeron. Unos años más tarde, al caer prisionero durante la guerra de Venecia con Génova, dictó sus memorias a su compañero de celda, el pisano Rustichello. Así nació el Libro de las Maravillas del Mundo, más conocido como Los Viajes de Marco Polo. Fue recibido con incredulidad y burlas. Marco recibió el apodo de Il Milione, el millón, porque en sus relatos todo se medía por millones. Pero el libro se difundió en cientos de copias manuscritas por toda Europa. Y aunque muchos lo consideraban un cuento de hadas, logró lo principal. Dio al sueño europeo de Oriente contornos concretos. Ya no era solo una tierra abstracta de especias, sino una descripción detallada de un imperio poderoso con sus ciudades, caminos y riquezas. El Libro de las Maravillas, de Marco Polo, llegó a la mesa de Cristóbal Colón, inspirándolo a buscar una ruta occidental hacia esa tierra de fábula. El hombre considerado el mayor mentiroso, en realidad, abrió los ojos de Europa a las verdaderas dimensiones y diversidad del mundo, iniciando así la era de los grandes descubrimientos geográficos, los mongoles y la globalización del siglo XIII. A principios del siglo XIII, un huracán barrió las estepas euroasiáticas, destinado no solo a destruir el viejo mundo, sino también a crear uno completamente nuevo sobre sus ruinas. El nombre de este huracán es las conquistas mongolas. Bajo el liderazgo de Genghis Khan y sus descendientes, las hordas de jinetes de la estepa, forjadas con una disciplina de hierro, crearon el imperio terrestre continuo más grande que el mundo jamás había visto. Se extendía desde las orillas del Danubio hasta las aguas del Océano Pacífico, desde la taiga siberiana hasta los desiertos persas. Y cuando el polvo levantado por los cascos de sus caballos se asentó, y el clangor de las espadas enmudeció, comenzó una era que los historiadores llamarían la Pax Mongolica,
la paz mongola. Paradójicamente, fueron estos feroces conquistadores quienes crearon el primer sistema de verdadera globalización de la historia. Al destruir decenas de reinos, también borraron sus fronteras del mapa. Por primera vez en toda su historia, prácticamente toda la gran ruta de la seda quedó bajo el dominio de un solo gobernante, el Gran Khan. Un comerciante ya no necesitaba cruzar las fronteras de estados en guerra, pagar innumerables aranceles y negociar con cada señor local. A partir de entonces, su camino discurría por un único espacio imperial. Los mongoles no solo fueron genios militares, sino también administradores extremadamente pragmáticos. Rápidamente comprendieron que el comercio era la sangre del imperio, la fuente de riqueza y estabilidad. Por lo tanto, garantizar la seguridad en los caminos se convirtió en su principal prioridad. Cualquier acto de bandidaje se castigaba de forma despiadada y cruel, la mayoría de las veces con la pena de muerte. Surgió un dicho que el propio Marco Polo relataba con admiración. Una doncella con una bandeja de oro en la cabeza podía atravesar todo el imperio sin temor a ser robada o ultrajada. Para los comerciantes, acostumbrados al riesgo constante, esto fue una verdadera revolución. El volumen del comercio se disparó a cotas nunca vistas. Para gobernar su gigantesco territorio, los mongoles crearon y perfeccionaron un ingenioso sistema de comunicaciones, conocido como el servicio postal YAM o simplemente YAM. A lo largo de todas las rutas principales del imperio, cada 30-40 kilómetros, se establecieron estaciones de postas, YAMs, donde los mensajeros y los funcionarios oficiales podían cambiar sus caballos cansados por otros frescos, descansar y reponer fuerzas. Este sistema de relevos permitía a los correos imperiales recorrer entre 200 y 300 kilómetros al día, entregando los decretos del Khan en los rincones más remotos con una velocidad increíble. Para viajar a través de este sistema se requería un documento especial, la paisa yereje. Era una placa de metal, oro, plata o bronce, una especie de pasaporte y salvoconducto universal. Se expedía a embajadores, funcionarios y comerciantes importantes que se encontraban bajo la protección del Khan. El portador de una paisa tenía derecho a exigir caballos, provisiones y protección en las estaciones YAM. Era una garantía de seguridad y un símbolo del poder del propio Khan, que aseguraba un desplazamiento sin obstáculos por todo el imperio. Como resultado de estas medidas, el mundo de los siglos III Senda Corse se volvió sorprendentemente abierto. Por los caminos de la Pax Mongólica fluyó una avalancha no solo de mercancías, sino también de personas, ideas y tecnologías. Comerciantes italianos, como los hermanos Polo, establecieron sus factorías en China. Ingenieros chinos, expertos en el arte del asedio, trabajaron en Oriente Medio. Médicos y astrónomos persas sirvieron en la corte del Gran Khan en Jambalik, Pekín. El joyero francés Guillaume Boucher creó sus obras maestras para la corte del Khan en la lejana capital de Karakorum. Tecnologías como la pólvora, la brújula, la imprenta y el alto horno se difundieron rápidamente de China a Occidente. Fue un verdadero crisol de civilizaciones. Pero esta apertura tenía también un lado oscuro. Por las mismas rutas bulliciosas que habían conectado el mundo, a mediados del siglo XIV llegaría a Europa la peste negra. El imperio que unificó el camino para la vida se convirtió también en el camino para la muerte, demostrando una vez más que en la historia la grandeza y la tragedia a menudo van de la mano. La muralla china, protección o símbolo de frontera. En la historia de la humanidad, pocas construcciones dominan tanto la imaginación como la Gran Muralla China. El dragón de piedra, que serpentea por las cumbres de las montañas y los valles a lo largo de miles de kilómetros, se ha convertido en el principal símbolo de China, una imagen de poder, perseverancia y aislamiento. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo este monumento a la alienación coexistir con la gran ruta de la seda,
el mayor camino de unión. ¿Fue la muralla una barrera infranqueable contra la que se estrellaban las rutas de las caravanas, o algo más? La respuesta, como la propia historia, es mucho más compleja de lo que parece. En primer lugar, es importante entender que la Gran Muralla no es un monolito único construido por un solo emperador. Es un mosaico de muros, terraplenes y fortalezas que fueron construidos y reconstruidos por diferentes dinastías a lo largo de 2 milenios. Su propósito original y principal, sin duda, era la defensa. Las primeras secciones de la muralla se erigieron incluso antes de la unificación de China, para defenderse de los nómadas de la estepa, los Xiongnu, los Xianbei y otros. Para la civilización agrícola sedentaria de China, estos rápidos guerreros a caballo eran un dolor de cabeza constante, una plaga que realizaba incursiones devastadoras. La muralla no fue diseñada para detener por completo una invasión. Ninguna fortificación es capaz de eso. Su tarea era otra: ralentizar al enemigo, privarle de su principal ventaja, la sorpresa, y obligarle a atacar guarniciones bien fortificadas en lugar de aldeas indefensas. Era un gigantesco sistema de señales: humo de día, fuego de noche. En cuestión de horas, desde las torres de vigilancia se transmitía el mensaje de un ataque hacia el interior del país, dando tiempo al ejército imperial para movilizarse. En este sentido, fue un escudo, aunque no siempre fiable. Pero para la gran ruta de la seda, la muralla no era tanto un obstáculo como un filtro. No cortaba las arterias comerciales, sino que las ordenaba y dirigía. Las caravanas no asaltaban la muralla ni buscaban brechas en ella. La atravesaban de forma civilizada, a través de puertas paso bien vigiladas. Las más famosas de ellas, Yumenguan, Puerta de Jade, y Yangguan, Paso del Sur, situadas al oeste de Dunhuang, se convirtieron en las puertas oficiales de China en la ruta de la seda. Era aquí donde terminaba o comenzaba el Imperio Celeste. Cualquier caravana que deseara entrar o salir de China debía pasar por estas puertas. Aquí, los funcionarios imperiales cobraban aranceles, inspeccionaban las mercancías, registraban a los comerciantes y expedían permisos. La muralla transformaba el flujo caótico de personas y bienes en una corriente controlada y, no menos importante, sujeta a impuestos. No le decía no al mundo, le decía bienvenidos, pero bajo nuestras reglas. Para los comerciantes, a pesar de la burocracia, esto era una bendición. Una vez pasado el puesto de control, quedaban bajo la protección de las leyes imperiales y su viaje se volvía mucho más seguro. Y finalmente, la muralla era un símbolo potentísimo. No era solo una línea de defensa, sino una línea que separaba dos mundos, dos universos. A un lado se encontraba Tianxia, bajo el cielo, el mundo del orden, la agricultura, los jeroglíficos y la armonía confuciana. Al otro se extendían las estepas salvajes e impredecibles, el mundo de los bárbaros, los nómadas que vivían según otras leyes. Era la encarnación física de la cosmovisión china, la frontera visible entre la civilización y el caos. Así, la Gran Muralla fue a la vez escudo, puerta y límite filosófico. Protegía, pero no aislaba. Controlaba, pero no prohibía. Era ese mecanismo complejo y sabio que permitió a China mantener durante siglos su cauteloso pero continuo diálogo con el vasto mundo que yacía más allá de sus almenas. Mapas secretos y antiguos navegantes. En el mundo moderno, donde la señal de satélite llega a cualquier rincón del planeta y la voz del navegador del teléfono nos guía con seguridad por calles desconocidas, la sola idea de perderse parece casi ridícula. Ahora imagínese en medio del vasto mar de arenas de Taklamakan o en el altiplano del Pamir, donde no hay caminos ni señales, y cada duna es idéntica a la anterior. ¿Cómo, en un mundo así, 1000 años antes de la aparición del GPS, encontraban los viajeros su camino? La navegación en la ruta de la seda no era solo una habilidad, era un arte sublime, una fusión de ciencia antigua,
experiencia transmitida de generación en generación y una intuición finísima. La guía principal, eterna y más fiable, era el propio cielo. Durante el día, las caravanas se orientaban por el sol, determinando aproximadamente el este y el oeste. Pero la verdadera brújula era la noche, cuando en el terciopelo azul oscuro del cielo del desierto se encendían miríadas de estrellas. Cualquier caravanero experimentado conocía de memoria el mapa de las constelaciones, pero su principal hilo conductor era la estrella polar. Este punto modesto, no el más brillante del firmamento, poseía una cualidad inestimable. Siempre, a cualquier hora de la noche y en cualquier época del año, permanecía inmóvil sobre el polo norte del mundo. Mirándola, se podía determinar sin error la dirección norte y, en consecuencia, todos los demás puntos cardinales. Era un ancla celestial que impedía desviarse del rumbo general. Sin embargo, las estrellas solo podían indicar una dirección general. No podían decir dónde estaba el pozo más cercano, qué paso de montaña era más seguro o en qué desfiladero acechaban los bandidos. Aquí acudían en ayuda los mapas orales, el capital más valioso de un guía experimentado. Estos mapas no estaban dibujados en papel o pergamino. Se guardaban en la memoria de las personas y se transmitían de boca en boca, de padre a hijo, de maestro a alumno. Consistían en sagas enteras, compuestas de relatos, señales y leyendas. Caminarás 3 días desde las rocas rojas, hasta que la sombra de tu camello a mediodía sea más corta que tu estatura. Allí busca el lecho de un río seco. Síguelo hasta un Saxaúl solitario. Debajo hay agua. Este conocimiento era mucho más importante que cualquier ruta dibujada. También existían mapas físicos, pero se parecían poco a los modernos. La mayoría de las veces eran dibujos esquemáticos, itinerarios, donde se marcaban ciudades, oasis y caravanserais, y entre ellos se indicaba el número aproximado de días de viaje. La precisión y la escala eran conceptos relativos. Lo principal era la secuencia de los puntos de destino. Pero la ruta de la seda fue también un camino de tecnologías. Del mundo de la ciencia árabe y persa, de los observatorios de Samarcanda y Bagdad, llegó un instrumento más complejo y preciso: el astrolabio. Este elegante dispositivo, parecido a un disco de metal calado, era el análogo de un ordenador de bolsillo de la antigüedad. Con su ayuda, midiendo la altura del Sol o de ciertas estrellas sobre el horizonte, se podía determinar con gran precisión la latitud geográfica de la propia ubicación. Esto ya no era solo intuición, sino ciencia real, que permitía verificar el rumbo y no desviarse de él cientos de kilómetros. Finalmente, un ojo experimentado sabía leer las señales que dejaba la propia naturaleza. La forma y la dirección de las dunas indicaban los vientos predominantes. El comportamiento de los animales y el vuelo de las aves podían indicar el camino hacia el agua. Incluso el color del suelo y el tipo de vegetación podían decir mucho a una persona conocedora. La suma de todos estos conocimientos, desde la gran mecánica de las estrellas hasta la más leve huella en el suelo, constituía el antiguo arte de la navegación. Era una sabiduría que permitía al hombre no solo cruzar espacios hostiles, sino también sentirse parte de un todo unificado, leyendo el mundo como un libro abierto, cuyas páginas, para nosotros, los hijos de la tecnología, son ahora, lamentablemente, casi indescifrables. Las ciudades fantasma de la Ruta de la Seda. No todas las ciudades de la Ruta de la Seda sobrevivieron para convertirse en joyas turísticas. La historia de esta gran ruta está escrita no solo en las páginas de las crónicas, sino también en la arena, que esconde bajo sí civilizaciones enteras. Cientos de asentamientos, en su día bulliciosos y prósperos, son hoy solo sombras fantasmales, ruinas sepultadas por el implacable avance del desierto. La gran Ruta de la Seda atraviesa el mayor cementerio de ciudades del planeta, el desierto de Taklamakan. La vida aquí siempre fue frágil y dependía por completo de una única fuente: el agua. Las ciudades oasis, como perlas verdes,
estaban ensartadas en los delgados hilos de los ríos que descendían de los casquetes de hielo de las lejanas montañas. Pero el clima cambiaba. Los glaciares retrocedían y los ríos se encogían. Cambiaban de curso o desaparecían por completo. El río era vida. Cuando el río se iba, la vida se iba. Una ciudad próspera, cuyos jardines estaban repletos de frutas y cuyos bazares bullían con cientos de voces, podía convertirse en cuestión de generaciones en un esqueleto deshabitado que luego, lentamente, duna a duna, era engullido por la arena eterna. Una de las historias más sorprendentes es el destino de la ciudad de Nilla. Perdida en la parte sur del Taklamakan, fue un próspero centro de un pequeño reino en los siglos III d.C. Y luego, simplemente desapareció. Durante 1500 años fue olvidada, hasta que a principios del siglo XX fue descubierta por el arqueólogo Aurel Stein, siguiendo los relatos de los cazadores de tesoros locales. Lo que encontró fue una verdadera Pompeya de la Ruta de la Seda. El clima seco del desierto lo había conservado todo con minucioso detalle. De la arena sobresalían los restos de casas, templos, estupas e incluso los troncos secos de los árboles de antiguos huertos y jardines. Los arqueólogos encontraron objetos cotidianos, herramientas, tejidos y, lo más importante, cientos de tablillas de madera con documentos escritos en una antigua escritura india. Estas cartas del pasado, cuneiformes, revelaron la vida cotidiana de la ciudad: impuestos, litigios, asuntos familiares. Nilla es una instantánea congelada, una fotografía de una vida interrumpida bruscamente cuando el río que alimentaba el oasis se secó. Otra gran sombra en el mapa es el reino de Lulán, situado a orillas del lago errante Lop Nor. Antaño fue un lugar de importancia estratégica en la ruta del sur, pero el lago, que dependía de los ríos Tarim y Conche Daria, comenzó a secarse y a desplazarse. Con el agua, también se fueron las gentes, dejando tras de sí solo ruinas. Fue aquí donde se encontraron las famosas momias del Tarim, con su sorprendente apariencia europea, otro misterio de estas arenas. A veces, la arena no destruía, sino que salvaba. El gran oasis de Dunhuang sobrevivió y sigue siendo hoy la puerta de entrada al desierto. Pero cerca de él, en el complejo de monasterios rupestres de Mogao, se hizo uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. En 1900, un monje descubrió una cueva tapiada, repleta hasta el techo con decenas de miles de manuscritos antiguos. Esta cueva-biblioteca fue sellada en el siglo XI, probablemente debido a la amenaza de una invasión enemiga. Durante casi 1000 años, guardó un tesoro incalculable: textos budistas, maniqueos, nestorianos, documentos oficiales, poemas, diccionarios e incluso el documento impreso más antiguo del mundo. Era una cápsula del tiempo, un corte transversal cultural de toda la Ruta de la Seda. Estas ciudades fantasma no son solo montones de piedras y arcilla. Son los archivos más honestos de la historia. En ellas no hay adulación cortesana ni informes de victoria. Solo la silenciosa verdad sobre la lucha del hombre contra los elementos, sobre el auge y la caída de las civilizaciones. La arena que engulló la vida, paradójicamente, ha conservado sus más mínimos detalles para nosotros, permitiéndonos escuchar las voces de aquellos que recorrieron la gran ruta mucho antes que nosotros. Intercambio cultural, de la moda a la medicina. Las caravanas, cargadas de mercancías, transportaban consigo algo mucho más valioso y duradero que la seda o el oro. Transportaban el cambio. Estos cambios se filtraban imperceptiblemente en la vida cotidiana, alterando la forma en que la gente se vestía, lo que comía, la música que escuchaba e incluso cómo trataba las enfermedades. La gran Ruta de la Seda no fue solo un camino, sino una gigantesca licuadora cultural que, lenta pero firmemente, mezcló el ADN de civilizaciones distantes, creando un mundo nuevo e híbrido,
Esto se manifestó de forma más vívida en la moda y la estética. Mientras Roma enloquecía por la seda china, convirtiéndola en un símbolo de estatus, en la propia China, especialmente durante la cosmopolita era de la dinastía Tang, siglos X, surgió una moda por todo lo occidental. La aristocracia de la capital, Chang'an, consideraba especialmente chic vestirse al estilo de los sogdianos y los persas. Las mujeres de familias nobles cambiaron las tradicionales túnicas anchas por trajes ajustados con mangas estrechas y pantalones, cómodos para montar a caballo, y jugaban al polo, un juego proveniente de Persia. La música y la danza también experimentaron influencias extranjeras. El famoso torbellino sogdiano, una danza rápida y expresiva, se convirtió en un éxito en la corte imperial, y en las orquestas sonaron nuevos instrumentos como el laúd pipa, originario de Asia Central. No menos revolucionarios fueron los cambios en los gustos. La ruta fue un camino de nuevos aromas y productos. Desde Asia Central, junto con los caballos celestiales, llegaron a China la vid, y el país conoció por primera vez el sabor del vino. Le siguieron las nueces, las granadas, los higos, los pepinos y las judías. En dirección contraria se movían los melocotones y las naranjas. Las especias indias, pimienta, clavo, nuez moscada, llegaban a Bizancio a través de intermediarios persas y árabes, cambiando para siempre el sabor de la cocina europea. Y el té chino, al iniciar su viaje hacia el oeste, se arraigó firmemente en la cultura de Asia Central y Persia, mucho antes de ser conocido en Europa. Sentarse en una tetería de Samarcanda y beber un cuenco de té verde caliente se convirtió en un ritual tan natural como lo había sido durante milenios en China. Quizás lo más importante fue el intercambio de conocimientos que salvaban vidas. La Gran Ruta de la Seda fue un canal para la transmisión de prácticas médicas. Desde la India, a través de monjes budistas, llegaron a China nuevas concepciones sobre la estructura del cuerpo humano y cientos de recetas de hierbas medicinales. Más tarde, en el apogeo del Califato Árabe, un torrente de conocimientos avanzados de la medicina árabe fluyó hacia el este. Las obras de grandes médicos, como Ibn Sina, Avicena, se tradujeron al chino. Con ellas llegaron nuevos métodos de diagnóstico y conocimientos en los campos de la oftalmología y la farmacología. A su vez, los médicos árabes valoraban mucho los remedios chinos, como el ruibarbo y el alcanfor, y los incluían en sus tratados. Todo esto, desde el estilo de un vestido y los alimentos en la mesa, hasta los métodos para tratar enfermedades, fue el resultado de un gran diálogo de civilizaciones. El mercader que vendía su mercancía en un bazar lejano, el erudito que traducía un tratado extranjero, o la bailarina que interpretaba una danza exótica, todos fueron partícipes de este grandioso proceso. No solo intercambiaban cosas, intercambiaban mundos, y de estos innumerables intercambios nació una nueva cultura común para la humanidad. Escritura y lengua en las encrucijadas, en el bullicioso bazar de Samarcanda o en el silencio de un caravansar en medio del desierto, el aire estaba lleno del murmullo de decenas de dialectos. Aquí, un comerciante chino, hablando en su dialecto, intentaba negociar con un mercader persa de vidrio y un arriero de camellos túrquico, con un usurero sogdiano. ¿Cómo, en esta torre de Babel, se entendía la gente? Los gestos y las sonrisas bastaban para una transacción sencilla. Pero ¿cómo redactar un contrato comercial complejo, escribir un texto religioso o enviar un mensaje diplomático? El idioma era el producto invisible, pero más importante, de la ruta de la seda. Y su encarnación material era la escritura. En esta arena de caos lingüístico surgieron sus propios héroes, mediadores y maestros de la comunicación sin par. Eran los sogdianos, este pueblo de habla irania, cuya patria eran los fértiles oasis alrededor de Samarcanda y Bujará. Puede ser llamado con razón los fenicios del desierto. Sin tener su propio gran imperio, crearon algo más duradero, una red comercial que abarcaba la mitad de Asia. Estaban en todas partes, y en todas partes llevaban consigo su principal arma,
la lengua y la escritura. Fue la lengua sogdiana la que durante siglos se convirtió en la lingua franca, la lengua de comunicación internacional en el tramo oriental de la Ruta de la Seda. Para tener éxito en el comercio, un jefe túrquico, un funcionario chino en un puesto fronterizo o un comerciante indio necesitaban saber al menos los fundamentos del sogdiano o tener a mano un intérprete sogdiano. Pero el legado más sorprendente que dejaron los sogdianos no fue en las palabras, sino en las letras. Su escritura, basada en el alfabeto arameo que llegó de Oriente Próximo, resultó ser tan conveniente y universal que se convirtió en la madre de muchos otros sistemas de escritura. Cuando los poderosos pueblos túrquicos, como los uigures, decidieron crear su propia escritura, no inventaron nada nuevo, sino que simplemente adaptaron el alfabeto sogdiano a su lengua. Siglos después, cuando Gengis Khan estaba creando su imperio y necesitó una escritura única para la administración estatal, ordenó que se tomara como base la escritura de los uigures conquistados. Así nació la escritura mongola antigua, descendiente directa de la escritura sogdiana. Aún más tarde, cuando los manchúes, futuros gobernantes de China, crearon su propio alfabeto, a su vez modificaron el mongol. Esta increíble posta de la escritura, que se extiende a lo largo de 1500 años y decenas de pueblos, es una prueba tangible de la enorme influencia cultural que alcanzaron los modestos comerciantes de Sogdiana. Encontramos huellas de esta mezcla lingüística por todas partes. Son las cartas antiguas encontradas en las ruinas de una torre de vigilancia cerca de la Puerta de Jade. Correspondencia de comerciantes sogdianos que narra sus preocupaciones comerciales y familiares. Son las inscripciones trilingües en estelas de piedra, donde el mismo decreto de un gobernante está grabado en túrquico, chino y sogdiano. Con la expansión del Islam, el alfabeto árabe también viajó por la Ruta de la Seda, convirtiéndose en la base del persa y más tarde de muchas lenguas túrquicas de Asia Central. Y los textos sagrados del budismo llevaron consigo los sistemas de escritura indios. La Ruta de la Seda fue un traductor gigante. En sus caminos no solo se encontraron diferentes pueblos, aquí se tradujeron y se tomaron prestadas palabras, ideas y, lo que es más importante, sistemas enteros de signos. La Gran Ruta enseñó a hablar y escribir entre sí a la mitad de la humanidad. Y este diálogo, plasmado en antiguos manuscritos e inscripciones, continúa hasta nuestros días. El declive de la Ruta de la Seda. La muerte de la Gran Ruta de la Seda no fue rápida ni repentina. No hubo una sola batalla que la destruyera, ni un decreto que la prohibiera. Su extinción fue como una lenta agonía, como un gran río que a lo largo de los siglos se fue secando gradualmente hasta convertirse en un sendero seco y apenas discernible en la arena. El fin de su era fue causado no por una, sino por toda una serie de profundos cambios que alteraron para siempre el mapa del mundo y las vías de comunicación. La primera grieta en el monolítico edificio de la Gran Ruta fue el colapso de la Pax Mongólica. En el siglo XIV, el gigantesco imperio creado por Gengis Khan, que garantizaba la seguridad y la unidad a lo largo de toda la ruta, comenzó a desmoronarse. Se fragmentó en kanatos enfrentados entre sí. El camino volvió a estar dividido por fronteras. En las carreteras reaparecieron los aranceles aduaneros y, lo que es peor, las bandas de ladrones. La era en la que una doncella con oro podía cruzar todo el continente había terminado. El último intento sangriento de unificar la región fueron las conquistas de Tamerlán, Timur, a finales del siglo XIV, quien hizo de Samarcanda su brillante capital. Pero tras su muerte, su imperio se desintegró rápidamente, sumiendo a Asia Central en un caos aún mayor de luchas intestinas. Viajar volvió a ser mortalmente peligroso y económicamente inviable. El segundo, y esta vez fatal, golpe no vino de la tierra, sino del mar. En el siglo XV comenzó en Europa la era de los grandes descubrimientos geográficos. Impulsados por la sed de ganancias y el deseo de encontrar una ruta directa a las fuentes de especias en la India, sin pasar por los intermediarios árabes y venecianos,
Los navegantes portugueses y españoles, en sus ligeras carabelas, se lanzaron a los océanos inexplorados. En 1498, Vasco de Gama, bordeando África, llegó a las costas de la India. Este evento sonó como una campana fúnebre para la ruta de la seda. Las ventajas de las rutas marítimas eran indiscutibles y aplastantes. Un solo barco podía transportar tanta carga como no podían llevar cientos de camellos. El viaje por mar, a pesar del riesgo de tormentas y piratas, era en última instancia más barato y rápido que la travesía de meses a través de desiertos y montañas. Desapareció la necesidad de pagar tributo a innumerables canes, gobernantes y jefes tribales que controlaban tramos de la ruta terrestre. El pulso del comercio mundial comenzó a desplazarse de las rutas de caravanas a las extensiones oceánicas. El golpe de gracia fue la caída de Constantinopla en 1453. Al capturar esta ciudad clave, el Imperio Otomano estableció un control total sobre el extremo occidental de la ruta de la seda. El comercio con Europa quedó en manos de una potencia poderosa y a menudo hostil, lo que hizo la ruta terrestre aún más cara y políticamente complicada. Esto solo espoleó a los europeos a buscar aún más activamente alternativas marítimas. Así comenzó el lento declive. Las ciudades legendarias, Samarcanda, Bujará, Merv, fueron perdiendo gradualmente su importancia internacional, convirtiéndose de bulliciosos centros del comercio mundial en capitales de provincia. Las caravanas se hicieron cada vez más pequeñas y menos frecuentes. La seda, la porcelana y las especias ahora llegaban a Europa por mar, y la que fuera una gran arteria transcontinental se utilizaba solo para el comercio local y regional. Para los siglos XVII y XVIII, las caravanas casi habían enmudecido. Los caravanserais quedaron vacíos y comenzaron a deteriorarse. Las ciudades oasis cayeron en un sueño, cubiertas por las arenas del olvido. La gran ruta de la seda había muerto, pero dejó tras de sí un legado que ya no podía ser borrado. Pueblos mestizos, nuevas religiones, tecnologías prestadas y una memoria común de un tiempo en que el mundo, a pesar de todas las barreras, estuvo unido. Su huella permaneció para siempre. Renacimiento en el siglo XXI. Durante siglos, la gran ruta de la seda durmió en las arenas de la historia. Sus caravanserais se convirtieron en ruinas, sus ciudades oasis cayeron en un letargo, y su fama se convirtió en una leyenda para historiadores y poetas. Parecía que la era de las caravanas transcontinentales había desaparecido para siempre, cediendo el paso a rápidos barcos y más tarde a aviones. Pero a principios del siglo XXI, el viejo espíritu del camino despertó de repente, revestido de acero, hormigón y fibra óptica. El iniciador de este grandioso renacimiento fue de nuevo, como 2000 años atrás, China. En 2013, el presidente de la RPC, Xi Jinping, durante un discurso en Kazajistán, en el corazón mismo de las antiguas rutas caravaneras, anunció el lanzamiento de una iniciativa que sacudió al mundo por su magnitud. Recibió el nombre de Una Franja, Una Ruta, Belt and Road Initiative, BRI. No era solo un proyecto económico, sino una audaz declaración geopolítica de la intención de China de volver a conectar Eurasia, pero a un nivel tecnológico completamente diferente. La idea era simple y genial: resucitar la antigua ruta, pero reemplazar los camellos por trenes y las estrellas en el cielo por la navegación por satélite. El proyecto consta de dos partes grandiosas. El cinturón económico de la ruta de la seda. Es la parte terrestre, la verdadera heredera de las antiguas rutas de caravanas. Solo que en lugar de lentos camellos, por ella corren trenes de contenedores de alta velocidad, capaces de entregar una carga desde China a Europa en solo 2 semanas. Es una gigantesca red de ferrocarriles y carreteras, oleoductos y gasoductos, y líneas de transmisión eléctrica que debe coser todo el continente, desde Shanghái hasta Londres, creando nuevos corredores económicos a través de Asia Central, Rusia, Irán y Turquía.
La ruta marítima de la seda del siglo XXI. Es la parte marítima que sigue las rutas que una vez condenaron al antiguo camino. China está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en la construcción y modernización de puertos en todo el mundo. En el sudeste asiático, en la costa del Océano Índico, en África y en el Mediterráneo, hasta llegar a Grecia e Italia. Esto crea un collar de perlas de puertos amigos, asegurando el movimiento ininterrumpido de las mercancías chinas por las principales arterias marítimas del planeta. La nueva ruta de la seda no es solo vías y muelles. Un componente crucial se ha convertido en la ruta de la seda digital. China está tendiendo activamente cables de fibra óptica transcontinentales, construyendo centros de datos y promoviendo sus estándares tecnológicos, como las redes 5G. Por estos caminos invisibles se mueve hoy la mercancía más valiosa del siglo XXI, la información. Para China, los objetivos de este proyecto son múltiples. Incluyen la creación de nuevos mercados para sus productos, la garantía de un acceso fiable a los recursos energéticos y una forma de dar empleo a su colosal industria de la construcción. Pero el objetivo principal es geopolítico. Es un intento de crear un nuevo centro del orden mundial, donde China, como el Imperio Han, vuelva a ser el corazón desde el que se extienden en todas direcciones las arterias del comercio y la influencia. Así, después de 5 siglos de olvido, el gran sueño de conectar Oriente y Occidente renace. China vuelve a construir puentes entre civilizaciones, solo que ahora están hechos de acero y fibra óptica. Y aunque hoy en día por ellos no viajan mercaderes con túnicas de seda, sino empresarios con ordenadores portátiles, y el viaje dura no meses, sino unos pocos días, el espíritu de la gran ruta de la seda, el espíritu de movimiento, de intercambio y del indomable anhelo humano de conectar mundos, está más vivo que nunca. Sueño en la encrucijada de las épocas. Cerremos los ojos por un momento e imaginemos. Imaginemos que no nos hemos dormido en nuestra cama, sino allí, en la última caravana que se adentra en las arenas de la historia. Yacemos envueltos en una cálida capa de lana, sobre el lomo de un camello que se mece lentamente. Sobre nosotros, una cúpula insondable y aterciopelada de cielo nocturno, salpicada del polvo de diamantes de estrellas tan brillantes como no se ven en ninguna ciudad. El aire es puro y fresco. Solo llega a nuestros oídos el golpeteo sordo y monótono de los cascos sobre la arena compactada, el suave tintineo de un cascabel en el arnés del camello guía, y el eterno susurro del viento que peina las cuerdas de las dunas. El aire huele a polvo, al humo de una fogata lejana y al aroma apenas perceptible del incienso de uno de los fardos. En este ritmo medido y arrullador, la conciencia comienza a flotar, sumergiéndose en un sopor en la encrucijada de las épocas, y en este semisueño, pasan junto a nosotros, como fantasmas, las sombras de todos aquellos que recorrieron este camino antes que nosotros. Ahí pasan fugazmente los primeros comerciantes anónimos, que traen de sus lejanas montañas el preciado jade y el lapislázuli. Tras ellos, el rostro decidido de Chang Qian, caminando tenazmente hacia el oeste en busca de aliados. Pasan las siluetas de mercaderes con ricas túnicas de seda, transportando en sus camellos fortunas enteras, y legionarios romanos que observan con asombro un tejido desconocido. Ahí pasa un monje budista con un bastón en la mano. Sus labios susurran sutras sagrados. Tras él, discutiendo sobre algo en su lengua melodiosa, va un grupo de comerciantes sogdianos, los verdaderos dueños del camino. Pasa velozmente en su caballo de baja estatura, un mensajero mongol con una paísa en el pecho, su rostro curtido por el viento, y parece como si a la luz de la hoguera brillara por un instante el rostro asombrado y entusiasta de un joven de Venecia, que intenta anotar todas las maravillas que ha visto en el Imperio Celeste. Todos están aquí. Miles de destinos, millones de pasos dejados en estas arenas. Sus lenguas se han mezclado en un murmullo ininteligible.
Sus creencias se han entretejido en un patrón caprichoso. Cada uno de ellos llevaba consigo no solo su mercancía, sino también un trozo de su mundo, y se llevaba consigo un trozo de otro. El sueño se hace más profundo. Los pasos de los camellos se acallan. El viento arrecia, y ahora la arena comienza a cubrir lentamente el sendero, ocultando las huellas. Las voces se silencian. Los caravanserais se convierten en polvo. La última llama de la hoguera se extingue. Todo desaparece. La gran ruta de la seda como camino físico deja de existir. Pero cuando los primeros rayos del sol del amanecer acaricien tu rostro y te despiertes, comprenderás. El camino no ha desaparecido. Ha permanecido. Está en el patrón de la alfombra de tu casa, en las notas de azafrán de tu comida, en la forma de la cúpula del templo al otro lado de la ventana, en las palabras que usas sin conocer su origen. Ha permanecido en la idea misma de que no hay barreras insuperables, en el eterno anhelo humano de ir más allá del horizonte para encontrarse con otra persona. El silbido de acero de un tren de alta velocidad que corre hoy sobre nuevos rieles es solo el eco de aquel lejano cascabel en el arnés de un camello. El viento sobre la arena no recuerda los nombres, simplemente canta la eterna canción del camino. Todo pasa, pero la huella queda.